Te interrumpo un segundito, nos vamos volando a la Cámara de Diputados de la Nación. En este momento la diputada Carrió precisamente está hablando sobre el polémico 2x1. Es importantísimo que se debatan y que se debatan junto con ellos otras cuestiones. Lo primero que quiero decir es que yo no hubiera dictado el fallo de la mayoría, no hubiera compartido, hubiera estado quizás, seguro que no con el presidente porque dice estupideces, pero sí con los fundamentos de Juan Carlos Maqueda. Pero que el fallo desde el punto de vista del positivismo penal liberal es correcto y que se limita a aplicar la ley y la Constitución y que el problema ha sido que la ley, esta que vamos a sancionar ahora, no se sancionó durante 12 años. Y que la respuesta la tienen los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Penal, que durante 12 años, incluso en la ley que dice Carlotto, no puso el tema del 2x1. Si él lo hubiera puesto, este tema se resolvía. Como no está, yo voy a decir algo y después voy a hablar de la filosofía jurídica, que dice el propio Rosati. Rosati dice, me encuentro frente a un dilema moral. Escuchen, son tres posiciones, pero dice, me encuentro frente a un dilema moral. Por un lado tengo el artículo 2 del Código Penal que me obliga a aplicar la ultraactividad de la ley penal más benigna. Todos los que son abogados acá y estudiaron una facultad de Derecho y estudiaron Kelsen y estudiaron con Zaffaroni, que dice lo mismo en el fallo Rey. Acá está. Acá está. Acá está cuando Zaffaroni en el fallo Rey dice no se puede hacer ninguna excepción. Acá está, lo pueden controlar. Entonces, el problema es mucho más complejo y se planteó acerca de todas las posiciones filosóficas del derecho con motivo de Nuremberg. Voy a tratar de traer Nuremberg, que está muy bien con todas las formulaciones filosóficas, en un libro de Carlos Nino que se llama Introducción al Análisis del Derecho, capítulo 1, que me acordé recién porque no esperaba hablar de este tema hoy. ¿Cuál fue el problema del juzgamiento a los genocidas alemanes? El gran problema era que habían cumplido la ley. El gran problema era que los ejecutores, y no estoy trayendo a la relación con esto, los ejecutores habían cumplido las leyes secretas del Reich. Entonces, esto le planteó un gran problema a la ciencia jurídica y a la teoría jurídica. Los justnaturalistas, si vos sos un justnaturalista, vos decís, mirá, el derecho natural, accesible por la razón, estoy citando a Aristóteles, es superior a la ley positiva. Con lo cual, estos actos aberrantes deben ser condenados, no obstante que hayan estado ajustados a la ley positiva en el momento de la ejecución del hecho. Eso es justnaturalismo. Muchos de ustedes que se formaron con Germán Vidal Campos en la teoría tridimensional de Goldsmith, en los justnaturalistas, que en realidad fueron todos los que fueron a la Universidad Católica Argentina, habrán entendido lo que es esto. Los que fueron a las universidades estatales aprendimos Kelsen, que habla del formalismo jurídico y que dice que la ley, que es la expresión del mandato coactivo del Estado, no debe carecer de algún aspecto de subjetividad moral, sino que la ley y el sistema jurídico debe ser aplicado tal como está. Que no tienen derecho los jueces a cambiar la norma escrita. En ese caso, en el ejemplo que pone Nino, ¿qué decidió este segundo juez? Kelseniano, formalista, absolver a los genocidas de Nuremberg, aplicando lo que se llamaba el positivismo jurídico.
El tercer fallo, que se llama positivismo metodológico, al que yo me ascribí años mientras di de Derecho, era que la tesis que sostiene lo siguiente: los derechos humanos no forman parte del derecho natural, aunque ahora que me convertí después, estoy hablando de 30 años atrás, puede ser que combine, pero en ese momento los derechos humanos no son derechos naturales, sino que son grandes invenciones de la humanidad. Lefort, izquierda pura. Cuando ustedes leen el libro sobre los derechos humanos de Lefort, que está en la transcripción de la jerarquía constitucional de tratados internacionales que yo hice en la Convención del 94, Lefort, ¿qué dice? Los hombres se defendieron contra el poder omnímono del monarca, del dictador y del tirano a través de la invención de derechos humanos para garantizar algún proceso a los opositores, a los perseguidos, a los delincuentes, proceso que le sirvió a las izquierdas cuando eran atacadas por los fascismos de derecha, porque significaba que no tenían, es decir, los derechos humanos fueron inventados por el hombre y básicamente por las teorías jurídicas para poder frenar el poder genocida del Estado. Fue un derecho, la gente se confunde con las garantías. Las garantías procesales no están hechas para las monjas, salvo algunas. Están hechos para los culpables, están hechos para los delincuentes. Están hechos para que una persona, a pesar de haber cometido delitos aberrantes, tengan que tener un trato justo, que tengan la posibilidad de tener un juez natural. Esa es la teoría de Bentham, esto es lo que aplicamos. Los derechos humanos en materia penal se hicieron y nacieron con Jeremías Bentham para evitar la guillotina, la condena del rey, el juicio del procurador del rey y del rey y la guillotina, en virtud del cual delincuentes, opositores, locos o quien fuera podían ser condenados arbitrariamente por razón de Estado. La tercera cuestión es la del positivismo metodológico, que dijo, miren, es cierto que hay que aplicar la ley, pero por encima de la aplicación de la ley hay creencias universales, creencias. Esta es la invención de los derechos humanos. Y entonces hay momentos que los grandes principios de la ley penal, la prescripción, la ley más benigna, etcétera, ceden ante un imperativo mayor, en este caso lesa humanidad. Por eso el último juez, como ejemplo teórico positivista, que dijo que pese a no haber norma jurídica, condenaba a los genocidas de Nuremberg. El otro tema, el tema que acá se trata, remite a tres concepciones jurídicas. Lo que hicieron los tres jueces, que yo no comparto. Perdón. Yo le pido silencio. Perdón, silencio. Estamos debatiendo y nosotros somos autores de la Ley de Nulidad de Obediencia Debida. Fui la redactora de la jerarquía constitucional de los tratados. Fue la media sanción de la Ley de la Verdad junto con Polo Schifrin, que empezó los juicios de la verdad en La Plata y que yo estoy muy apenada porque se fue. No estamos hablando. Y acá hay madres y hay abuelas que estuvieron con nosotros cuando el peronismo no estaba. Sigamos. Voy a continuar. Ahí estaba entonces la diputada Elisa Carrió en la presentación del proyecto que está haciendo el oficialismo para impedir que se aplique el beneficio del 2 por 1, es decir, que se computen como 2 días de prisión en el contexto de la pena por cada día que se pasó durante la prisión preventiva.
para, de vuelta, los casos de delitos de lesa humanidad y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con el fallo de la Corte Suprema. Ahí Carrió estaba explicando los fallos de los 3 jueces, digamos, las 3 opiniones que hubo en la Corte, de los 3 jueces de la mayoría, por un lado después Lorenzetti y por otro lado el de Maqueda, y se estaba quedando con esa idea, también con alguna chicana con la oposición. Ahora la pregunta es, Carrió decía, la culpa la tienen los 12 años anteriores que no se había sancionado esta ley, digamos, culpando hacia atrás sobre el fallo de la Corte.